Somos estudiantes de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría. Para nuestro curso de normas de auditoría 2, tenemos a bien exponer dos normas, que es la 701 y la 706. Nuestro grupo está integrado por Diana Celada, Jairon Ramírez y su servidora Amy Sánchez. Iniciaremos con la NIA 701, las cuestiones claves de la auditoría en un informe emitido por un auditor independiente. El primer punto de la norma es el alcance. El alcance de la NIA 701 establece la comunicación y la responsabilidad que tiene el auditor sobre las cuestiones claves determinadas en la auditoría que se está realizando. Para ello, el propósito de esta es el valor comunicativo, la transparencia de las cuestiones determinadas y la significatividad de las mismas dentro de lo que es la auditoría de los estados financieros. En este punto, indica también que esto no exime que el auditor haga un cambio dentro de lo que es la opinión estructurada o identificada en la NIA 700. También indica que no exime la responsabilidad del auditor de poder establecer los requerimientos y el párrafo correspondiente al negocio en marcha. Adicional a ello, también nos hace mención a que el hecho de colocar las cuestiones claves de auditoría no significa que se modifique la opinión. El objetivo de esta norma es determinar y comunicar, porque el objetivo indica que el auditor debe determinar las cuestiones claves de auditoría con base a la opinión formada por los requerimientos establecidos en la NIA 700. Adicional a ello, pues indica la forma de cómo debe comunicar estas cuestiones y plasmarlas por escrito dentro del informe de auditoría. Únicamente tiene una definición que es cuestiones claves. Las cuestiones claves son cuestiones encontradas dentro de lo que es la auditoría de estados financieros, en donde el auditor establece su juicio profesional y la significatividad que éstas tengan dentro de lo que es la auditoría y los estados financieros o el efecto que pueda causar a los mismos. Requerimientos. Determinación de las cuestiones clave de la auditoría. El auditor debe determinar entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones que hayan requerido atención significativa del auditor al realizar la auditoría. Para esta determinación, el auditor debe tomar en cuenta las áreas de mayor riesgo valoradas de incorrección material, los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección y el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. Otro requerimiento es la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría. El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo adecuado en una sección separada del informe de auditoría titulada Cuestiones claves de la auditoría. Se debe tener en cuenta que las cuestiones clave de la auditoría no suplen la expresión de una opinión modificada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el auditor no comunicará una cuestión en la sección Cuestiones clave de auditoría del informe cuando como resultado de dicha cuestión se requeriría que expresara una opinión modificada. Otro requerimiento es la comunicación con los responsables de gobierno de la entidad. El auditor se comunicará con los responsables de gobierno de la entidad acerca de aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones clave de la auditoría o en su caso en función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho de que el auditor ha determinado que no hay cuestiones clave de la auditoría que deba comunicarse en el informe de auditoría. Documentación. En la documentación el auditor incluirá las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor y el fundamento del auditor para determinar si cada una de las cuestiones es o no es una cuestión clave de la auditoría. Si se diera el caso, el fundamento del auditor para determinar que no existe una cuestión clave de la auditoría que se debe comunicar en el informe de auditoría. O también, si fuera el caso, el fundamento del auditor para determinar que una cuestión que es una cuestión clave de auditoría no se debe comunicar en el informe de auditoría.
Continuando con la exposición, hablaremos sobre la NIA 706, párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. El alcance de esta norma trata de las comunicaciones adicionales que están a cargo del auditor sobre alguna cuestión o cuestiones relevantes reveladas y presentadas dentro de los estados financieros que sean significativas o fundamentales para comprender los mismos, y también las cuestiones relevantes para comprender la auditoría, las responsabilidades del auditor y el informe emitido. Dentro de los objetivos indica que el auditor debe establecer las cuestiones con base a su juicio, las cuales va a revelar dentro de este párrafo sobre la información de igual forma que sea fundamental para comprender los estados financieros que esté presentada y revelada en los mismos. Y el otro punto, pues también es llamar la atención, ¿verdad?, de los usuarios de los estados financieros o del informe emitido sobre la importancia de la auditoría, la opinión que se emitió en el informe y la responsabilidad del auditor sobre esta auditoría. Dentro de las definiciones está lo que es el párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones. Dentro del párrafo de énfasis, pues se va a llamar la atención de los usuarios sobre alguna cuestión presentada o revelada dentro de los estados financieros que sea fundamental para poder comprenderlos, y el párrafo sobre otras cuestiones pues es llamar la atención de los usuarios sobre el porqué de la auditoría, el informe emitido y la responsabilidad que tiene el auditor sobre esta auditoría. Requerimientos. Párrafo de énfasis. Este párrafo se incluirá para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros, que a juicio del auditor es de importancia para que los usuarios comprendan los estados financieros. ¿Cuándo se debe emitir un párrafo de énfasis? Como resultado de la cuestión, no se requeriría que el auditor exprese una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. Circunstancias en las que se deberá emitir un párrafo de énfasis. En litigios de acciones administrativas, catástrofes, hechos posteriores, nuevas normas. ¿Cómo se incluye el párrafo de énfasis en el informe de auditoría? En una sección separada con el título de párrafo de énfasis, referencia clara de la cuestión que se resalta y ubicación en los estados financieros. El auditor indicará que no emite una opinión modificada debido a la cuestión. Párrafo sobre otras cuestiones. Se incluirá cuando el auditor considere necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas en los estados financieros, que a su juicio sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría. ¿Cuándo se debe emitir un párrafo sobre otras cuestiones? Cuando no esté prohibido por las disposiciones legales o reglamentarias, se determine que la cuestión no es una cuestión clave de la NIA 701. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis en un párrafo sobre otras cuestiones, en el informe de auditoría deberá comunicarlo con los responsables del gobierno de la entidad. Esta comunicación permite a los responsables del gobierno de la entidad conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en el informe de auditoría. Ubicación de los párrafos de énfasis y de los párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. El párrafo de énfasis lo insertará inmediatamente después del párrafo de opinión con el título párrafo de énfasis. El párrafo sobre otras cuestiones, depende de la naturaleza de la información a comunicar. Cuando es para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión necesaria para la comprensión de los estados financieros, se sitúa después del párrafo de opinión y de cualquier párrafo de énfasis.
Cuando es para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión relacionada con otras responsabilidades de información tratadas en el informe de auditoría, se puede incluir en esta sección con el título Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Muchas gracias por su atención.